Bueno, jóvenes, buenos días. He querido, ¿verdad? Entre estos días, debido a que no nos estamos reuniendo presencialmente, llevarles un poquito de experiencia en cuanto al análisis, ¿verdad? El radio que estamos haciendo, ¿ves? Entonces, para hacerles el análisis de lo que se conoce en el radio como el amplificador de Aref, ¿ves? Donde tenemos la antena M, ¿ves? La antena M y tenemos estos capacitores variables, ¿ves? Luego tenemos otras etapas como el oscilador, los amplificadores de frecuencia intermedia y lo que ya casi todo el mundo, ¿verdad? Soldó, que es el Power Amplifier con la bocina, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se ve, ¿ves? En el radio, ¿ves? Fíjense, ven que aquí tenemos el capacitor variable, ¿ves? Fíjense que por aquí es que lo ven, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la antena, ¿ves? Entonces aquí tenemos las próximas etapas. En este radio, ¿verdad? El Power Amplifier, pues como dije en otros laboratorios, es puro de transistores tipo push-pull, ¿ves? Entonces en la mayoría esta parte pues lo tienen integrado, ¿ves? Pero en la experiencia de hoy, pues quiero concentrarme ¿verdad? En la primera parte de este análisis, ¿ves? Quiero concentrarme en el amplificador de Aref, ¿ves? Que sería entonces la antena, ¿verdad? Que tiene inductancia, ¿verdad? Y entonces los capacitores variables. Pero entonces para esa experiencia, pues yo tuve que recurrir al libro de Boylestad, que aquí en nuestro bachillerato, pues lo utilizamos para DC y AC, ¿verdad? Y utilizamos también para el curso de máquinas eléctricas. Esta es la 10ª edición. Bien, y entonces este es el capítulo de resonancia, ¿ves? En esta edición que es la 10ª, es la página 903, donde específicamente es circuitos resonantes en paralelo, ¿ves? Donde resonancia eléctrica, entonces es como que es la cancelación de la reactancia capacitiva con la reactancia inductiva. En la frecuencia que estos dos son iguales, pues entonces el circuito queda puramente resistivo. ¿Ves? Y eso es básicamente lo que es el amplificador de Aref, un circuito resonante. ¿Ves? O sea, tenemos la inductancia de la antena y la capacitancia variable. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? Este capítulo tiene varias fórmulas, ¿ves? Fíjense bien que, por ejemplo, esta, pues, es lo que se conoce como la frecuencia de resonancia en paralelo, ¿ves? Y entonces este capítulo también discute, ¿ves? El concepto de ancho de banda y discute el concepto de selectividad. Bien, fíjense bien que en general, pues ancho de banda, bandwidth, que es como ya todos conocen, ¿verdad? Frecuencia de corte alta menos frecuencia de corte baja, pues frecuencia de resonancia dividido entre Q. Q esa Q, pues muchas la pueden confundir con potencia reactiva. No es potencia reactiva, es selectividad. ¿Verdad? Es un factor, ¿verdad? De que, pues, si este número aumenta, ¿verdad? Si este número aumenta, pues el ancho de banda es bien cortito, ¿verdad? Si este número, el factor de selectividad se reduce, ¿verdad? Se reduce, pues aumenta ¿quién? El ancho de banda, ¿verdad? Son inversamente proporcionales. ¿Ven? Entonces, fíjense, esta sección,
esta sección que yo le estoy señalando, yo empecé a jugar mucho con todas estas fórmulas, ¿ves? Miren, esta sería la frecuencia de corte baja y la frecuencia de corte alta, ¿ves? Pero este capítulo, inclusive, ustedes pueden ver que en el curso que yo grabo de AC, en las últimas lecciones, eso es lo que yo cubro. ¿Sabes? Eso pueden ir al canal Profe Chévere, ¿ve? Y ver lo que yo cubro ahí de resonancia, ¿ve? Que yo prácticamente cubro las primeras secciones de este capítulo. Pero fíjate, confieso, ¿ves? Que no todo el capítulo lo cubro. Por ejemplo, aquí esta sección, la 20.10, es cuando el factor de selectividad es mayor de 10, ¿verdad? Pues esas fórmulas que vimos ahorita, pues se pueden aproximar a otro tipo de fórmulas, ¿ves? Que son mucho más sencillas. Vamos primero ven, fíjense, por ejemplo aquí, ¿ves? Cuando este factor de selectividad, pues es mayor de 10, ¿ves? Es mayor de 10, pues la fórmula de resonancia, pues se puede reducir entonces a la fórmula de resonancia básica, ¿verdad? Que esto se supone que lo hayan visto en otros cursos. 1/2 pi la raíz de LC, ¿ves? Eso es la frecuencia de resonancia básica, que es básica, que ahí básicamente pues la fórmula de resonancia en paralelo de la de serie, pues sería la misma si el factor de selectividad es mayor o igual a 10. Entonces, inclusive, la fórmula de resonancia, perdón, la fórmula de ancho de banda, de bandwidth, pues también queda bien sencilla. ¿Ves? Entonces, aquí parten de ver la definición de ancho de banda, frecuencia de corte alta menos frecuencia de corte baja, y eso siempre es la frecuencia de resonancia dividido entre el factor de selectividad pues, en este caso del filtro, ¿verdad? Que es un filtro, ¿verdad? Mi interés es crear un filtro pasabanda, ¿bien? Entonces, fíjense bien que con este concepto ¿verdad? El factor de selectividad sea mayor o igual a 10, pues fíjense bien que, por lo menos tengo una fórmula de ancho de banda que es bastante sencilla. Entonces, en estos días, para hacer una experiencia en Octave, pues yo empecé a jugar, ¿verdad? Con estas fórmulas, ¿ves? Entonces, ¿qué dije? ¿Ves? Que ¿ves? Parto de que ancho de banda, ¿ves? Es la frecuencia de resonancia dividido entre el factor de selectividad. Entonces despejo para factor de selectividad, que simplemente entonces es como quien dice poner esta variable acá abajo y esto acá arriba, ¿ves? Entonces tengo que el factor de selectividad es la frecuencia de resonancia dividido entre el ancho de banda, ¿ves? Ok, pues entonces, repasando para el examen del próximo miércoles, fíjense bien que la frecuencia de resonancia, ¿ves? Si este, por ejemplo, radio es AM y yo quiero escuchar WKQ, pues la frecuencia de resonancia debe ser el 580 kHz, y entonces sí, esto viene en el examen, que el ancho de banda de AM es 10 kilos. O sea que yo quiero que ese amplificador de AREF, su ancho de banda sea 10 kilohertz. Entonces, si yo quiero que resuene, ¿verdad? Que la frecuencia de resonancia sea 580, 580 entre 10 kilohertz, pues 58, mire, es mayor de 10.
¿verdad? El factor de calidad da 58 y 58 es mayor que 10. Pues esa fórmula que yo le señale, las puedo utilizar. Entonces, fíjense bien que entonces, según Boylestat, según Boylestat, pues ancho de banda es esta fórmula que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces la frecuencia de resonancia, ¿ves? Pues la podemos aproximar a la misma, que es como sería la frecuencia de resonancia en serie. Aquí yo, ¿verdad? En este papel, yo hice como que un pequeño análisis, ¿ves? Donde yo vine y entonces estoy cuadrando ambos lados, ¿ves? Estoy cuadrando ambos lados y entonces al cuadrar ambos lados, ¿ves? Y despejando para la variable L, ¿verdad? Y asumiendo un valor de C me dio una inductancia. Pero realmente, ¿verdad? Yo ¿verdad? Como diseñador, pues esta parte no me salió porque cuando vine y intenté utilizar la fórmula de ancho de banda, ¿ves? Intenté utilizar esta fórmula de acá, ¿ves? Que me dio el libro de Boylestat, que si usted quiere la derivación de la fórmula, pues puede ir al libro, ¿ves? Pues sí, yo en esa fórmula, en la fórmula sustituí los valores de inductancia y de capacitancia y sustituí ancho de banda de 10 kilohertz. Pero entonces cuando intenté despejar para la variable RS, pues me dio un número negativo, o sea que tuve que cambiar, ¿no? Completamente el diseño. ¿Ve? Y saqué, vamos a decir, no me salió. ¿Ve? Cuando hice esa parte. ¿Está bien? Entonces, luego vine, luego vine y entonces, este, eh, partí primero entonces de escoger la frecuencia de resonancia con el, con el 580 kilohertz. Con el 580 kilohertz me dio lo mismo. Pero entonces, bueno, corrijo, ¿ves? Fíjense bien que primero utilicé la fórmula básica de ancho de banda, ¿ves? Lo que pasa es que esa es esta fórmula, esta fórmula, pero despejada para RS, ¿ves? Despejada para RS. Entonces, fíjense bien que lo que hice fue que asumí que la RL, ¿ves? La RL, que esta RL es como la resistencia en serie que tiene la inductancia. ¿Ves? Pero entonces yo en este caso, pues dije que esa RL era 25 y que la inductancia en vez de los 75 microhenry, ¿ves? Pues utilicé los 10 milihenry y entonces aquí ve eh, este número, ¿ves? Pues la resta de esos números sí me da un número positivo, o sea que cuando yo despeje para algún valor de RS, pues me va a dar un número positivo. ¿Está bien? En el anterior caso, pues eso no ocurrió. Entonces, yo vuelvo a despejar esta fórmula para una frecuencia de resonancia de 580 kilohertz. Entonces tengo
Eso yo cuadré, tengo estos mismos números, ¿ves? Entonces, despejo aquí para C, pero entonces utilizando como inductancia 10 milihenry, que fueron los 10 milihenry que utilicé acá. ¿Está bien? Entonces me dio una capacitancia de 2.5 picofaradios, ¿ves? Y entonces esos 2.5 picofaradios los sustituyo aquí y despejo para RS, ¿ves? Entonces esa RS me da 2.2 megahertz. ¿Está bien? Todos esos datos, pues yo los voy a utilizar en Octave y voy entonces a analizar el circuito como si fuera un circuito resonante, ¿verdad? Como resonancia en paralelo. Nos vemos en otro video.